fondos de inversión con un poco inclinados a la sostenibilidad y ha tenido premios muchos años de la mejor gestora de fondos. En tercer lugar va a hablarnos Daniel Ferrer. Daniel Ferrer es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, experto en mercados de renta variable y también, se ha dedicado desde muy joven a inteligencia artificial y, según nos ha explicado, en su propia empresa hacen la inteligencia artificial aplicada a esos distintos y plurales sectores de los que vamos a hablar. Y en último lugar, Manuel Fernández Álvarez, que ha desarrollado su carrera profesional en la industria energética en los ámbitos públicos, Ministerio de Industria y Energía y privado, básicamente en Naturgy, pero también en Red Eléctrica. Y actualmente ha pasado más al sector financiero, aunque nos va a hablar de energía y es Senior Advisor de Educaciones, ingeniero superior de minas y energía, y también ha hecho cursos en el Instituto de Empresa, en Harvard y en el IES de Madrid. Después de la presentación de los ponentes, yo querría decirles solamente un par de cosas. Yo creo, he pedido que hablemos distinguiendo el ámbito europeo del ámbito español. Y yo me queda hacer la introducción. Y la introducción, a mi modo de ver, es que, como dice alguno de los mejores historiadores actuales, Europa ha mandado en los últimos 500 años. Desde el siglo XVI, Europa ha mandado en el mundo. Y el título de un libro famoso que se llama Civilización de West and the Rest es que ese mando, ese dominio europeo se está terminando. Hay otro título también de un historiador todavía más expresivo que dice ¿por qué Occidente manda? Puntos suspensivos por ahora. Yo creo que nos toca un punto de inflexión, y es que después de esos 500 años Europa está en un declive pronunciado, a mi modo de ver muy pronunciado. Lo vamos a ver en energía, lo vamos a ver en finanzas y en economía, desde luego en defensa, y quizá sobresalimos en inclusión y en sostenibilidad, donde estamos dispuestos a sacrificarnos sin límite, mientras otras partes del planeta no se sacrifican ni en lo más mínimo. Pero en fin, creo que hay un declive. Me parece que en la segunda mitad del siglo XX, que me tocó vivir, se creaba una empresa norteamericana y había otra europea. Y había una especie de pandan entre el uno y el otro. Se decía Estados Unidos era el 20 y tantos % del PIB mundial y Europa otro tanto. Bueno, eso con la ascensión de China se ha quebrado, pero es no solo con la ascensión de China, sino con el declive que digo europeo. España, yo creo, ya es casi un lugar común que en los últimos 60 años, me gusta poner el principio en el plan de estabilización de julio del 59, donde ahí empieza el periodo más el periodo clave de crecimiento del PIB. Por no aburrirles a ustedes con cifras, España había sido desde el siglo XV entre el 101 y el 80 y tantos de la renta europea, la renta per cápita europea. El punto más bajo lo tuvimos en 1950, donde no era ni el 50%. Ya en tiempos de Franco llegamos al 80%. Bajó al principio de la democracia, pero creo que es el año 2003 donde más nos acercamos a la renta europea, con un 93%. Desdichadamente llevamos unos años ya largos bajando y ahora
somos otra vez el 80% de la renta. Yo creo que ha sido el periodo, como digo, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político y social y cultural, digo, es un lugar común que dicen es el mejor periodo de la historia de España. Ahora se pone en cuestión si lo que se ha conseguido será duradero o no. Yo suelo decir, a pesar de mi edad, que lo que más veces he visto en mi vida es equivocarse a los pesimistas. Yo vi que la mayoría del país que era pesimista, cuando murió Franco creyeron que íbamos a volver a la guerra civil. Se hizo una transición que fue modélica para propios y extraños. 10 años después, cuando íbamos a entrar en la Unión Europea, la mayoría del país que era pesimista decía que la entrada en Europa supondría el fin de la industria española, porque era una industria de invernadero, una industria protegida por todos los costados. No fue así, la industria lo pasó muy mal antes de entrar en Europa, a principios de los 80, pero ahí sigue con sus problemas la industria española. 10 años después se iba a entrar en el euro, la mayoría del país que era pesimista dijo seguro no entramos porque no cumplimos ninguna de las 4 condiciones. Deuda pública, déficit, tipos de interés y inflación. Realmente entramos con nota alta. 10 años después, la crisis del 2008 de Lehman y se dijo ya se ha terminado la bonanza. Bueno, aquí seguimos. Otra vez vuelve, no sé si son mayoría los pesimistas. Yo creo que a pesar de que estamos pasando tiempos duros, vamos a superarlos una vez más. Creo que la sociedad española tiene energía para poderlo hacer. Yo con esto termino y doy la palabra a los 4 ponentes. 2 de ellos tienen mucha prisa, entonces vamos a ceder primero el lugar a Rosa y luego a Lola, las 2 señoras, luego hablas tú y tú te quedas por el final. Rosa. Gracias, muchísimas gracias Eduardo, muchísimas gracias a todos ustedes, a la organización por la invitación. Efectivamente me disculpo, como vamos con media hora de retraso, pues en mi planning no estaba previsto, entonces como a las 2 menos 10 voy a tener que salir al aeropuerto. Como ha dicho el moderador, bueno, y por supuesto tengo el honor de estar en este panel con destacadas personalidades en sus ámbitos de competencia. Por mi trayectoria, sobre todo estos últimos casi 25 años en los ministerios de Finanzas y de Economía, por los puestos ejecutivos que he tenido el honor también de desempeñar, voy a enfocar mis reflexiones, en ningún momento son, digamos, dictámenes, son simplemente reflexiones que me gustaría compartir con ustedes sobre temas europeos. Como veo yo la situación europea, yo hace ya 6 años que dejé el Eurogrupo y el Ecofin cuando fui secretaria general del Tesoro y Política Financiera, pero estos últimos 5 años he estado de vicepresidenta en una institución financiera multilateral europea, en el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, y eso bueno, pues me ha permitido seguir en contacto con los temas europeos, los que me apasionan, lógicamente porque yo ya soy de los que opinan que las nacionalidades persisten, pero ya no tiene sentido enfocar todas las decisiones y las políticas pensando en los países. Sobre todo si tenemos en cuenta lo que ha pasado a nivel internacional con la globalización, los nuevos actores y bueno, todos los países que vienen pisando fuerte y que nos han superado en renta per cápita, a lo mejor no en bienestar y en políticas, bueno, lo que se considera el estado de bienestar, pero sí en otra forma de prosperidad. Yo creo que, como decía don Eduardo Serra, estamos en un momento en Europa crítico. La verdad es que esto siempre se dice, porque cuando en mi última etapa en el Ministerio realmente estábamos en una situación crítica con la crisis financiera. Y Europa es verdad que después de o ante una crisis reacciona siempre con las mejores medidas y da su mejor versión de sí misma.
el paquete fiscal que se aprobó después de la crisis financiera, todas las leyes financieras, la regulación, todos los cambios que ha habido para fortalecer el sistema financiero. En la pandemia tenemos otro caso con los fondos Next Generation, la rapidez con la que los países europeos se pusieron de acuerdo para aprobar este paquete de estímulos sin precedentes, pues demuestra que efectivamente hay un sentimiento europeo muy fuerte y que no se cuestiona. Dicho esto, pues desde mi punto de vista hay todavía muchas debilidades que hay que acometer. Y hay que acometerlas porque si no corremos el riesgo de devenir irrelevantes en un contexto internacional. Y eso es lo peor que le puede pasar a los ciudadanos europeos. ¿Qué se necesita? Desde mi punto de vista, ¿qué habría que abordar? Es verdad que estamos ya en las últimas fases de una comisión que tendrá que cambiar en poco tiempo y, por lo tanto, bueno, siempre en los últimos estadios, ¿no?, de unos mandatos, pues tampoco se pueden hacer grandes revoluciones. Pero yo creo que para lo que queda de comisión y para los próximos que vengan, que es el brazo legislativo de la Unión Europea, habría que, en el ámbito financiero, desde mi punto de vista, es imperativo, lo estamos leyendo todos los días, completar la unión bancaria. ¿Por qué no se completa? Bueno, porque probablemente todavía haya suspicaces de aquellos países que se consideran más ortodoxos en relación a los que tenemos la etiqueta de menos ortodoxos. Si hay una supervisión única, si hay un mecanismo de resolución único, no tiene sentido que no haya un fondo de garantía de depósitos único. Los ciudadanos europeos tienen que estar igualmente protegidos, porque si no es así, es que no nos fiamos ni de la supervisión ni del mecanismo de resolución. Por lo tanto, eso habría que reflexionar sobre eso y buscar las verdaderas razones y superarlas, ¿no? Porque buscarlas más o menos ya todos nos las imaginamos, pero habría que superarlas. En segundo lugar, la unión del mercado de capitales. Yo dejé los temas europeos, digamos, en primera línea en diciembre del año 2016 y yo no he visto que se haya avanzado en la unión del mercado de capitales. Para mí es imperativo, si queremos ganar en competitividad, una economía que esté adecuadamente financiada. No tiene sentido la fragmentación financiera en una unión económica y monetaria, en particular. Ya no hablo de la Unión Europea, sino de la unión económica y monetaria. Una empresa con las mismas características, igual de solvente, actuando en el mismo sector, con los mismos ratios, no se puede financiar peor porque tenga que soportar un riesgo país por estar en España comparada con una empresa exactamente con los mismos ratios y la misma situación en Alemania. Eso no es una unión económica y monetaria. Hay que partir de la base que cuando fundamos el euro, que recordó el moderador, todos los países tuvimos que cumplir los criterios de convergencia nominal. Y los cumplimos. Pero la Unión Económica y Monetaria, de acuerdo con la teoría de las áreas monetarias óptimas, seguro que aquí hay muchos economistas, no es perfecta. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es buscar esa perfección para que funcione adecuadamente. La unión de mercado de capitales, incluso desde mi punto de vista, quizás es más complicado, le veo más escollos incluso que al Fondo de Garantía de Depósitos. Pues la unión del mercado de capitales significa cambiar mucha legislación nacional y armonizarla, en particular la ley concursal, que es muy complicado armonizar la ley concursal a nivel de la Unión Europea, bueno, de la zona euro, y otras muchas reformas legislativas. Pero bueno, si realmente somos europeístas y si realmente nos creemos el proyecto del euro y si realmente queremos que el euro siga siendo una moneda fuerte a nivel internacional, no cabe duda que tenemos que ir por ese camino. Y yo estoy segura que se va a conseguir. Lo que no puedo decir es si se va a conseguir en 5, 10 o 15 años. Cuanto antes, desde luego, mejor. Uno de los bullets que nos habíamos planteado, que me habían pasado también para comentar, discúlpenme que pase por los temas rápidamente, luego si alguno antes de que abandone esta mesa redonda quiere hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Aparte del tema financiero, que ya he mencionado, para mí las dos grandes reformas, completar la unión bancaria y empezar a rodar la unión del mercado de capitales. Hay un ejemplo muy claro de que esto no está completado, la unión bancaria. No ha habido operaciones transfronterizas, fusiones de bancos. Ha habido a nivel nacional
de los países, pero los mercados financieros siguen fragmentados. En el momento en que haya fusiones de instituciones financieras transfronterizas, ahí sí que podemos decir que estamos en una unión bancaria. Otro de los aspectos, y ya paso de temas financieros, de los que podría seguir hablando largo y tendido, pero ya por el tiempo, a temas fiscales, se habla mucho de la mutualización de la deuda, de una política fiscal armonizada. Tenemos la política monetaria armonizada, que para mí es un paso sin precedentes. Hace 15, 20 años nos dicen que los bancos centrales, bueno, le dicen al gobernador del Banco de España que va a perder la soberanía en política monetaria y no se lo cree. Bueno, pues se ha perdido y funciona. Por lo tanto, si hay voluntad política, se puede seguir avanzando. En el tema fiscal, una política fiscal armonizada, bueno, yo estoy convencida de que acabaremos con un ministro de Finanzas europeo y estoy convencida que habrá una mayor armonización. Armonizar la política fiscal, claro, tienes que armonizarla por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. Por el lado de los ingresos están armonizados los impuestos indirectos, la imposición directa no está. Hay cierta armonización en el impuesto de sociedades, en las bases imponibles, pero en los tipos no están armonizados. Y de hecho hay, bueno, pues, digamos, comportamientos estratégicos de muchos países de atraer empresas con tipos impositivos más atractivos que otros. Por lo tanto, ahí está. O sea, no hay armonización y complicado que la haya completa. Y por el lado del gasto, pues yo lo veo también complicado porque eso ya sí que entra de lleno con la soberanía nacional. Es muy difícil decirlo en un país donde tienes que gastar de tu dinero. Además, ahí habría que armonizar los sistemas de desempleo, los sistemas de pensiones, los grandes capítulos del gasto público. Por lo tanto, eso, pues, desde mi punto de vista, por el momento ni me lo planteo. Pero sí se puede hacer una cosa muy importante, que son unas reglas fiscales creíbles y un level playing field. Es decir, cuando los países entran en el euro, cumplen los criterios de convergencia nominal. Y los países más ortodoxos, que se habían dado cuenta de que una vez ya en el euro los países con la etiqueta de menos ortodoxos iban a importar credibilidad de los otros y se iban a relajar en su política fiscal e iban a volver, como se dice, a las andadas con déficit altos, pues dijeron, no, aquí hay que poner unas reglas fiscales, una vez dentro, que es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Muy bien, eso se hizo y se aprobó. ¿Qué ocurrió? Bueno, que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento duró unos años y, paradójicamente, los que más abogaban por estas reglas fiscales dentro de la Unión Europea fueron los primeros que incumplieron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Alemania y Francia. Y, como eran Alemania y Francia, se flexibilizó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Luego hubo una serie de modificaciones sucesivas. En definitiva, desde mi punto de vista, se empezó a perder la credibilidad en las reglas fiscales dentro de la Unión Europea. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues más tarde, la pandemia, ahí se suspendieron las reglas fiscales. Bueno, yo eso desde luego no lo voy a criticar porque era una situación impensable y probablemente haya sido la decisión correcta. Ahora bien, eso ya está superado. Tenemos otra vez una situación fiscal muy diferente en los países de la zona euro. Eso hay que volver a corregirlo. Entonces, es imperativo y es esencial que se dictamine y que se aprueban otra vez unas reglas fiscales, pero que sean creíbles, que no se vuelvan a cambiar dependiendo si a uno o a otro le viene bien o mal. Y claro, siempre, o sea, si los países, digamos, de la periferia son los que tienen los problemas, bueno, pues los otros suelen aplicar la rigurosidad y obligan a estos países a cumplir las reglas. Cuando son los otros los que las incumplen, bueno, vamos a flexibilizar. Esto no puede continuar así. Tiene que haber, lo que se dice en la jerga europea, un level playing field y las reglas fiscales se aplican a todo el mundo por igual, sin excepciones. No, es que mis gastos por desempleo, es que yo tengo un sistema de protección por desempleo. No, bueno, pues cambie usted el sistema de protección por desempleo. Bueno, en definitiva, yo lo que creo es, no hablaría de una armonización de la política fiscal, pero sí de unas reglas fiscales creíbles y que se apliquen a todos los países en los mismos términos, sin excepciones. Yo creo firmemente que la estabilidad económica y financiera de un área geográfica y un área comercial y económicamente y financieramente tan integrada como el euro es un factor de estabilidad, por supuesto, pero de seguridad.
Y esto enlaza con uno de los temas de esta mesa, que bueno, parece que los temas económicos y financieros están muy alejados de lo que es la política de seguridad. Desde mi punto de vista, no. Un área integrada comercial, económica y financieramente estable, que garantice la financiación tanto a los Estados como a las empresas, está mucho mejor preparada para absorber cualquier shock de cualquier tipo, geopolítico, pandemias, energético, cualquier tipo de shock. Un área como la Unión Económica y Monetaria, en particular la zona euro, debilitada, con muchas diferencias entre países en niveles de productividad, de competitividad, de fiscalidad, de situación fiscal, de situación de su sistema financiero, con una fragmentación todavía importante de los mercados financieros, que también interrumpe la transmisión de las decisiones de política monetaria y las hace más complicadas, pues lógicamente es mucho más susceptible de verse afectada por shocks que pueden venir, como hemos visto, de cualquier índole, cibernéticos, geopolíticos y de toda clase. Entonces, yo creo que la próxima comisión, bueno, ahora se están debatiendo ya las nuevas reglas fiscales por esta comisión. Yo creo que la próxima comisión pues va a tener una labor muy importante y tomarse en serio, que seguro que lo va a hacer, todas estas cuestiones y sacar adelante el proyecto del euro fortalecido, porque en él creemos todos los que estamos aquí, creemos todos los que nos hemos adherido a la moneda única. Muchas gracias. Lola. Vale, pues voy a poneros buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí hoy. Agradezco mucho a Aldo Alcese la invitación. Estar con Eduardo Serra en esta ponencia pues me parece un privilegio y agradezco mucho a todos ustedes que estén aquí. He traído una presentación para ver, bueno, vamos a ver si funciona, y para apoyarme y para darles datos, porque al final lo que importa son los datos. Pero quería empezar la presentación y el título de lo que quiero hablar es «España es hoy una oportunidad de inversión». Eso os lo hago la pregunta a todos, ¿no? La segunda pregunta es que nos hacemos todos los españoles y que constaba aquí, es ¿entrará España en recesión en el año 23 o entrará en el 24? Es otra de las preguntas, ¿no? Pero es la más potente, hay muchas más preguntas, ¿no? ¿Qué pasará con los tipos? ¿Qué pasará con los bancos centrales? Que aquí está. ¿Qué pasará? Aquí es la pregunta que les hacía. Bueno, ¿qué pasará con la inflación? ¿Qué pasará con la geopolítica? ¿Con la crisis bancaria que hemos visto últimamente? Pero la pregunta más importante y la que a todos nos preocupa es la recesión. Y cuando acabamos el año pasado pensando que venía una recesión, nos encontramos que empezamos el año sin recesión. Pues el GDP pues está a niveles en Europa del 0%, pero todos esperamos que crezca en torno pues, al 1%, 0,7%, depende del macroeconomista, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto es que los PMI, los indicadores de compras de las empresas, están mejorando. En Estados Unidos, bueno, los indicadores están más flojos, pero hay algún indicador como la Fed de Atlanta que apunta a un crecimiento, con lo cual nuestros economistas apuntan que el primer trimestre tendremos un crecimiento del 2,5%. Y en el conjunto del año, pues estaremos en positivo, con lo cual de momento la recesión no acompaña. Y vemos que China, que era la otra preocupación que estaba en negativo, ¿no? Acabó el año en negativo, pues este año tanto los indicadores, los índices manufactureros como los índices de servicios, como veis en el gráfico de la derecha y de la izquierda, están subiendo, que es la línea azul, están disparados. Y esperamos que este año China crezca un 5,7%. Esto es un empujón, un impulso para la economía europea. Y luego dices, bueno, la preocupación es la inflación. ¿Qué ha pasado con la inflación? Pues sí, la inflación estaba subiendo, pero hemos visto que ha desacelerado un poco, de niveles del 8-10%, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues nos acercamos más 5 o 6%. No por la inflación subyacente, que sigue fuerte por los precios de alimentación, es por la energía. Que fijaros el petróleo, lo que ha caído, pues de niveles de 70 a niveles de 140 o 130, a niveles de 70, que es la línea azul, y fijaros sobre todo, la gran sorpresa ha sido el gas. Cuando todo el mundo pensaba que iba a ser el invierno más duro, el primer trimestre más duro, todos muertos de frío, pues el precio del gas ha caído pues una barbaridad, ¿no? Desde niveles de 200 a niveles de 30, 250.
Y esto ha sido un relief en las empresas, en las familias y ha sido un relief en el dato de inflación. Y los tipos, sí, los tipos esperábamos que subieran. Y eso es, veis, la línea azul, que es lo que pensábamos que iban a hacer los tipos tanto en Europa como en Estados Unidos antes de esta crisis financiera, ¿no?, del SVB. Y después de esta crisis, pues ya sin embargo, se ha desacelerado un poco la estimación de crecimiento. Ahora la gente espera menos subidas, 0,25 en ambos, tanto en Estados Unidos como en Europa, y hay gente que incluso que piensa que podemos empezar a verlos caer. Con lo cual, esto es otro relief. Y la gran sorpresa es el consumo. El consumo sigue disparado. Tú hablas con empresas hoteleras, hablas con aerolíneas, hablas con retail, con restaurantes y está desaforado. Cayó un poquito más en diciembre, en el último trimestre, porque la gente pensaba esto, ¿no?, que venía la recesión. Y por eso el ahorro, la tasa de ahorro se mantuvo. Pero venimos cayendo la tasa de ahorro de niveles del 20% con la pandemia a niveles del 5% y sigue bajando, porque el consumo este trimestre ha vuelto a subir. ¿A costa de qué? A costa de que nos estamos gastando todo el dinero. Todo el dinero. La tasa de ahorro está en mínimos, pero veis en la derecha, que es el índice rojo, la línea roja, lo que es los servicios, el índice de PMI de servicios está disparado, ¿no? Sigue subiendo. ¿Cuál es la otra interrogante? El euro-dólar. Hacer predicciones es muy difícil, pero pensamos que si hay una tendencia es a revalorización del euro porque quedan más subida de tipos en Europa que en Estados Unidos, ¿no? Las materias primas bajando, que esto es un relief para las empresas. Y consecuencia de todo esto que hemos visto, que cuando todo el mundo esperaba recesión, todos los gestores cortos, cautos, todos los índices han subido. Fijaros, en todo el mundo, ¿no? Europa, Estados Unidos, el IBEX, ¿no? El IBEX ya está en el 15%, con la excepción de Brasil. Y ha subido todo, renta variable y renta fija. Esto ha hecho que muchos inversores tengan que subir, no porque quieran, no por convicción, sino por obligación, para no quedarse atrás. Pero, sin embargo, dicen, no, yo no me meto en bolsa porque ha subido mucho. España lleva un 15%. Sí, España lleva un 15% este año. Pero vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué lleva España desde el 2007? Cuando toda Europa ha subido, fijaros, aquí están todos los índices europeos. Lo de arriba es el Nasdaq, que ahora baja un poco, pero lleva un rally espectacular. Estados Unidos, España, que son los tres de abajo, el IBEX, el de las medianas compañías, el de las pequeñas, se ha quedado atrás. Es una década, 15 años perdidos para España. Fijaros, aquí está más en concreto con todos los países, ofrece la rentabilidad más baja de Europa. Tienes países, tanto en pequeñas compañías como en grandes, con revalorizaciones del 350, del 300, del 90, ¿lo veis? Y España, abajo. Esto es sin contar dividendos, ¿no? En absoluto. ¿Esto por qué es? Pues en gran parte por los bancos, pero ahora lo veremos. Consecuencia, cuando me preguntan, ¿pero la economía española está reflejada en la bolsa? No. Está reflejada, y aquí veis el ratio market cap sobre GDP, veis que está reflejada en Estados Unidos, ¿no?, que está al 200%, o sea, pesa mucho más la bolsa que la economía. Está reflejada en Inglaterra, en Francia. A la derecha veis el índice global de todo lo que es el índice global cotizado contra la economía. Está 2 veces representado. Y, sin embargo, España, que veis que es la línea negra, ha ido de máximos de un 150 a un 80%. Alemania está poco representada, pero ha ido creciendo, pero España ha ido cayendo. Cada vez el mercado de capitales es más pequeño. Y aquí lo tenéis en concreto cómo ha evolucionado. En el 2007 era un 129%, el market cap sobre GDP. Ahora, en el 21 era un 87%, ahora es un 80% y cayendo. El mercado de capitales cada vez más pequeño, cuando en otros países pues va en aumento, ¿no? No está representado, me preguntaréis, ¿por qué es? Porque en España no tenemos la tendencia de invertir en equities, en el mercado de capitales, porque las empresas españolas no tienen la costumbre de salir a cotizar al mercado de capitales, prefieren quedarse sin cotizar porque no quieren dar información y porque estamos olvidados por los grandes inversores internacionales, ¿no? Y aquí tenéis el drama que decían mis compañeros, es una realidad. Fijaros, Europa en el 2007 pesaba en el PIB global, esto es economía pura, un 29%, ahora pesamos un 20%. Pero fijaros qué países han tenido un mayor de-rating. Inglaterra, que pesaba un 5, ahora pesa un 3. España pesaba un 2,5, ahora pesamos un 1,5 en el PIB global. Italia, pues de un 3,8, un 2,2. Y dices, ¿quién ha ganado en este juego de potencias, no? ¿Será Estados Unidos? No, porque Estados Unidos ha caído un 4%, de un 24 ha caído un 23,9. ¿Quién ha ganado aquí? ¿Quién ha tomado el relevo? Pues ha sido China, Vietnam, Indonesia, India, Tailandia, que son los emergentes los que están ganando la partida.
Y como consecuencia, ¿qué ha pasado de este market cap per cápita por países y por persona? Que la caída del market cap hace que tengamos en España una capitalización bursátil por ciudadano de 12.400 euros, 7 veces menos que Suecia, 4 veces menos que Francia y UK y 1/3 menos que Alemania. O sea, al final no estamos representados en el mercado de capitales. ¿Cuál ha sido uno de los problemas que hemos tenido para el que el mercado de capitales se haya hecho tan pequeño? Los bancos. Hemos vivido una transformación del sector financiero tremenda, ¿no? Una reducción de players, de jugadores muy importante. Fijaros que hemos pasado de 60 entidades a 10 entidades en el 2022. O sea, toda la concentración de las cajas, las fusiones, tenemos 10 grandes que las veis ahí, Santander, Sabadell, Unicaja, Abanca, Bankinter, Ibercaja y Caixa, poco más, ¿no? Pero esto ha sido muy eficiente, porque al final hemos reducido estructura, sucursales, empleados. Hemos pasado de número de sucursales por entidad en 2014 de 31.800 sucursales en España, una media de 230 oficinas por entidad. En el 2020 eran 22.000, o sea que ha caído sustancialmente, con una reducción de empleados muy importante, que la tenéis ahí. Esto ha llevado a que el ratio de préstamos y depósitos por sucursal sea más alto, ¿no? Somos más eficientes. Somos más eficientes y la prueba está aquí, ¿no? Los ratios de los bancos. Estamos mejor en márgenes de intereses, estamos mejor en eficiencia, provisiones por crédito de 1,31 a 0,35. En ROE estamos a niveles de media estos 10%, los grandes al 16, al 14%, loan to deposits al 94 cuando estábamos al 113 en el 14 y al 150 antes, ¿no? En provisiones, en morosidad, ahora mismo estamos al 3% cuando estábamos al 6 y al 15 si tienes en cuenta el riesgo inmobiliario. El ratio de capital mejor que nunca, 16%. Pero, sin embargo, en valoración estamos más bajos que nunca. Estamos price to book a 0,6, cuando es el nivel más bajo de la historia y mucho más bajo que los índices generales y que los bancos americanos. Ha sufrido el sector financiero un de-rating brutal. No por los números ni por la valoración, un de-rating porque los inversores no confían en el sistema financiero español, ¿no? Y esto es una de las cosas que ha hecho que el mercado de capitales se reduzca. Pero también es el número de analistas. Al haber menos entidades bancarias, el número de analistas que analizan compañías se ha reducido. De media, aquí lo tenéis, un 18,9%. Pero sobre todo, los analistas se han reducido. Hay menos analistas que analicen compañías pequeñas, un 27%, porque no da dinero. Entonces, las compañías pequeñas han de estar en el foco de los inversores. Y no nos olvidemos, España es un país de pequeñas compañías, ¿no? Y esta es la prueba, o sea, estas son compañías que yo tenía en mi fondo en estos años, ¿no? Pues compañías muy buenas, como, no sé, Parques Reunidos, MásMóvil, Telepizza. ¿Y qué ha pasado? Que han venido los de fuera, grandes compañías extranjeros, con un balance muy fuerte, en un mercado que no crece, y se han encontrado que en España las valoraciones eran atractivas. Y han dicho, lo compro. Han puesto la pasta encima de la mesa, te pago 5 veces ventas, 10 veces ventas. Y el español, que nosotros no tenemos la ambición de crear un imperio, de ir a más, de trabajar, de esforzarnos, ¿no? Como en Estados Unidos, que llegan, nos ponen el dinero encima de la mesa y dicen, vendo y a vivir, y me acoplo aquí debajo del private equity. Nos falta ese empuje, ¿no? Por eso no tenemos grandes multinacionales. Pues vendemos y el mercado español cada vez más pequeño. Entre que nos sopan, que no salen empresas a bolsa y que los inversores no invierten en España, pues el mercado de capitales más pequeño. Y fijaros lo que os decía, esto es en Europa en general, la prima media que se está pagando por las empresas, un 40%. Y eso es el número de operaciones. La columna roja es el total de operaciones. En los últimos años ha descendido, 150 operaciones, y la línea azul es el tamaño de las operaciones que se hacen. Y como veis, casi el 99% de las operaciones que se hacen son sobre compañías menores de 5 billones. ¿Sabéis cuántas compañías hay menores de 5 billones en España? Cotizadas, el 80%, con lo cual España es un país opable, ¿no? Opable si no nos defendemos creciendo, ¿no? Y empujándolo. Y bueno, pues hemos hecho los deberes porque nos hemos transformado tecnológicamente. Todas las empresas en todos los sectores han incrementado la inversión en digitalización, en modernizar las instalaciones. En concreto, la banca, que dedicábamos de los gastos financieros un 3% hace nada, ahora dedicamos un 6%, que no está nada mal. Todavía no llegamos al nivel de Europa, que es un 10-15%, ni al de Estados Unidos, que es un 17%, pero estamos mejorando. Bizum, que es una cosa nuestra, española, ¿no? Pues ya tenemos
tenemos como usuarios 17,7 millones, con lo cual no está nada mal, ¿no? Estamos haciendo los deberes. Y eso que los bancos han tenido que afrontar una situación donde el Euribor, fijaros lo que ha caído, con tipos de interés negativos, ha tenido que dedicarse a comisiones, enfocarse más a cliente más que a producto, fondos de inversión, otra cosa para ser rentables. Bueno, pues lo ha intentado y ha mejorado sus ratios. ¿Quién se ha beneficiado en este momento de caídas del Euribor? Pues la tecnología, ¿no? Que todo el mundo quería invertir y tenían dinero gratis para mejorar. Ahora, en teoría, con esta subida del Euribor, los bancos pues están mejor, ¿no? Porque con esto ganan dinero. Otro de los problemas que hemos tenido es la gestión pasiva. Sabéis que en el mercado hay gestión activa y gestión pasiva. La gestión activa elige compañías concretas. La gestión pasiva quiere invertir en bolsa, pero sin pensar cuáles son los sectores que lo van a hacer mejor o las compañías. Es más barata. ¿Y qué pasa? En Estados Unidos el 53% de la gestión es activa. ¿Quién sale perjudicado? España, que como es tan pequeña no pesa los índices. Entonces, cuando tú replicas los índices, compras Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, que es lo que más pesa, pero España no. Y ya las small caps ni te cuento. En España hay menos gestión pasiva, pero bueno, pues tenemos un 24%. Y solo para acabar, deciros que, bueno, pues al final hay muchas small caps no cubiertas en el mundo, más de 10.579, y creemos, y en España, pues no os lo he dicho, pero en España de 165 compañías huérfanas sin cubrir hay 69, porque no hay analistas para cubrirlas. Ahí están las oportunidades. Por eso, ¿dónde están las oportunidades en España de todos los fondos que hay de grandes compañías de dividendos, de ESG? Yo creo que las oportunidades están en los fondos de small caps, porque coges la compañía cuando es pequeña y haces todo el recorrido. Tú inviertes en bolsa cuando esperas un 50% de revalorización, no para cobrar un dividendo. Y en los fondos temáticos, cuando inviertes en lo que crees, en renovables, en inteligencia artificial, en sectores que crees que funcionan. Y porque estas dos temáticas son las que te unen al largo plazo. Hay que invertir pensando en el largo plazo, buscando las ventajas competitivas, buscando la alineación de intereses con las empresas, no especulando, ¿no? Y esto también ayuda, el gobierno también está ayudando, todos los préstamos ICO que se han lanzado, 120.000 millones, y los fondos de Next Generation, 750.000, que a España van 140.000. Esto nos tiene que ayudar. Con lo cual, y dejo aquí la pregunta para todos, ¿no? ¿Qué más después de esto, ¿no? De estos deberes que hemos hecho, de lo que estamos haciendo? Que nos preguntamos, ¿qué hace falta por parte de los inversores y las entidades para que se vuelva a recuperar la confianza en España y en el sistema financiero español? Esa es la pregunta. Muchas gracias, Lola. Daniel. Tu turno, Mr. Mason. Bueno, pues en mi caso, yo no tengo ese bagaje institucional como tienen mis compañeros ponentes. No se oye. No sé por qué no se oye. Espérate, porque creo que no está el técnico de sonido. A ver. No se me oye. Muy poco. No se me oye, ¿no? Bueno, pues alzo la voz, que para eso me enseñaron a hablar con el diafragma. Sí. Ahora ya lo puedo bajar el nivel, ¿no? Bueno, pues como decía, primero gracias a don Aldo Celse por invitarme a esta mesa que es de gente tan importante, tan inteligente. Yo no tengo ese bagaje institucional, como decía, como tienen mis compañeros ponentes, pero sí que lo tengo en una industria que hoy en día es muy emergente, como es el de la inteligencia artificial y la tecnología. Mis compañeros han hablado en momentos de ello y yo creo que vivimos en una época convulsa, ¿no? Convulsa por muchas razones. Una, porque el año pasado la palabra inteligencia artificial fue la palabra más utilizada del mundo. Este año vuelve a ser la palabra más utilizada. Realmente a mí me surge siempre la pregunta, ¿no? ¿Sabemos qué es realmente la inteligencia artificial? ¿Qué aplicaciones tiene en la economía, en la vida realmente de todas las personas? Y es una de las cosas que a mí me gusta explicar. ¿Por qué? Pues porque en la economía vivimos en una era en la que el acceso a los datos es muy sencillo, es un tema, una transacción, ¿no? La gente paga por tener acceso a los datos. Los datos que afectan a los mercados cada día son más variables, son más complejos de entender y precisamente para esos analistas, para esas personas que hoy en día trabajan en los bancos o en los fondos de inversión, el crear carteras complejas y demasiado diversas se hace cada vez más costoso, se hace cada vez más difícil de entender todas las variables que afectan a estos mercados, ¿no? Y por eso la inteligencia artificial en este sentido tiene un porqué, tiene una realización. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que nos brinda es la capacidad de generar modelos de redes neuronales que analizan bases de datos masivas y que
nos permiten encontrar la iteración, es decir, el por qué ocurre lo que ocurre. A mí siempre me gusta decir que la inteligencia artificial no va a entender qué es lo que ocurre o cómo ocurre lo que ocurre en el mercado, sino más por qué ocurre. Esa es la iteración. Y una vez entiendes el por qué, se desarrolla la consecuencia de lo mismo. Entonces, al final, a mí me gusta decir que España, en este sentido, estamos siendo pioneros en todo el desarrollo de inteligencia artificial. Además, hilando un poco con el discurso anterior, creo que falta inversión, creo que falta iniciativa, creo que esos fondos europeos de los que tanto se habla luego no llegan, que es uno de los grandes problemas, ¿no? que sufrimos los jóvenes, que sufrimos los emprendedores, que dices, se habla de cantidades de dinero ingentes, pero luego cuando vas a optar a ellas, esas cantidades se ven reducidas y luego ni siquiera te llegan, o para cuando te llegan realmente ya no es el timing, el desarrollo ya se ha autofinanciado y por tanto has tenido que ir al mercado de capitales privado. Y yo creo que en ese sentido empieza a haber un cambio en la cultura joven de salir al extranjero, que yo creo que no debería ser así. Y que yo, desde mi punto de vista, yo incluso he sido uno de estos jóvenes que se han ido a buscar un futuro para sus compañías fuera, y ahora vuelvo a España para incentivar a los fondos, al capital privado, a que se produzcan estos análisis exhaustivos. Aquí existe además un gap. ¿Cómo un fondo de inversión que se especializa en tecnología pero no en inteligencia artificial es capaz de ver el valor y la aplicación real de esa tecnología en la economía o en la economía real, como decimos nosotros, ¿no? En el día a día de la gente? Pues aquí lo que yo intento promocionar mucho es la formación. Yo soy formado de manera autodidacta en inteligencia artificial, en la formación mediante cursos, mediante programación. Hoy en día todo el mundo habla de ChatGPT. A mí me encanta ChatGPT porque es la herramienta ideal para que todo el mundo empiece a entender qué es la inteligencia artificial realmente, ¿no? Y hasta dónde puede llegar. Luego surge el gran dilema, ¿no? Es ¿quién regula la inteligencia artificial? Hace poco di una conferencia en la que hablaba justamente esto, y con una de las grandes eminencias de nuestro país, Carme Artigas, secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, que requerimos los tecnólogos, los que estamos en esta industria, de que realmente haya un comité que entienda lo que es la inteligencia artificial, que entienda cómo se utilizan realmente la inteligencia artificial, o sea, los datos en la inteligencia artificial, porque sí, se generó una ley de protección de datos a nivel europeo que no nos damos cuenta, pero limita enormemente el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque hemos hecho el foco en lo malo que tiene el uso de los datos, pero no nos damos cuenta en algunos casos de lo bueno que proporciona. Es decir, nosotros decimos, oye, pues reconocer la cara de una persona y registrarlo no está bien, pero a lo mejor reconocer sus gestos faciales para saber si la experiencia en el consumo en un restaurante o en una tienda ha sido buena o no ha sido buena, sin necesidad de darle al botoncito de la cara feliz o la cara triste, para mí es esencial, ¿no? Y eso hablamos de cosas muy sencillas que son algoritmos de reconocimiento facial. Cuando hablamos de economía, yo hace poco hablaba también en una reunión con ciertas personas políticas eminentes en nuestro país, en las que decía, joder, la economía hoy en día, al ser global, depende también de miles de factores. La inteligencia artificial se puede utilizar como un sistema de advisor, es decir, de recomendación, de ayudar a los políticos o de ayudar a los economistas a entender que a lo mejor hay ciertos datos que no estamos teniendo en cuenta, que sí que afectan a las decisiones que se toman en política o en economía, que luego marcan el rumbo de las personas, ¿no? Y por eso, al final, es un sector que crece tanto y de manera tan masiva. Hace poco, además, hablaban los grandes tecnólogos y los más, bueno, más que tecnólogos, los que manejan la industria de la tecnología, y los más, o los fundadores de Google, que se tiene que generar, digamos, un freno al desarrollo de la inteligencia artificial porque no sabemos los peligros que pueden conllevar. Yo en ese sentido hago otro análisis. Es cierto que no sabemos hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, pero sí sabemos los límites que le podemos poner internamente nosotros a la gestión y uso de esos datos. Entonces yo sí que creo que hay que darle pábulo a aplicar inteligencia artificial en los 4 estamentos que hablábamos: finanzas, economía, en energía. Optimización de las compras de crudo para la generación de energía, optimización y recomendación a lo mejor del consumo energético en cierto tipo de horas, el trading y coberturas en futuros sobre la energía y la electricidad para reducir el coste de la venta de energía al público, que eso a su vez, como hablábamos antes, ¿no?, unido hacia la inflación, permitimos que la economía real, que en España hoy en día pues, es relativamente precaria, pues tengamos esa ayuda, ¿no?, que es una ayuda social, que es una ayuda de la igualdad. En defensa, bueno, pues en defensa
qué deciros más, todos los avances tecnológicos de la historia siempre nacen de defensa. Yo no sé si alguno lo sabéis, pero Internet como tal era una red de comunicación del gobierno americano, nace como una red de comunicación que luego se genera, que de hecho, bueno, lo que nosotros experimentamos como el Internet realmente es, no sé si habéis visto alguna vez ese iceberg, lo que nosotros experimentamos como la red de búsqueda de Internet es la parte que no supone ni el 10% de Internet. Es en la Deep Web que sigue existiendo ese sistema de comunicaciones interno donde experimentas lo que es el Internet real. Pues en defensa igual, desde sistemas de detección temprana de amenazas, reconocimiento de voz a distancia para identificar o no identificar enemigos, sistemas de defensa aérea, todos estos avances que estamos viendo además aplicados trágicamente, desde mi punto de vista, en el conflicto que hay ahora mismo entre Ucrania y Rusia, porque pues, toda la industria armamentística se ha tirado a testear esos avances en inteligencia artificial en esta zona de combate. Y luego, por continuar con lo que es mi expertise, que es lo que es la economía, al final, ¿qué es lo que decía al principio? Hay que diferenciar entre lo que es un algoritmo y lo que es la inteligencia artificial. Esto es uno de los grandes hitos que para mí tenemos que empezar a superar. ¿Por qué? Porque un algoritmo al final es la reproducción básica de un patrón. A más B igual a C. Es una fórmula que puede ser sencilla o muy compleja, pero al final es identificación de un patrón constante. ¿Qué pasa cuando aplicas un algoritmo a la economía? Y lo hemos visto, por eso los sistemas algorítmicos mueren en el medio plazo, porque la economía cambia, está viva, ¿vale? Entonces, o generas un ente que per se, no estando vivo, el concepto que conocemos de vida, pero que sea inteligente y que pueda adaptarse y predecir las nuevas circunstancias, o al final no somos capaces de generar un elemento, una herramienta que nos ayude a los economistas a entender mejor las circunstancias de mercado. ¿Por qué? Porque además yo ya no creo en el darwinismo puro de adáptate o muere. Hoy en día los cambios son instantáneos, son muy rápidos, además cercionan todo el conocimiento y la capacidad de actuación de las compañías, y por eso de repente vemos cambios de rumbo que generan una quiebra masiva en tropel de una industria. Ahora acabamos de ver, en el caso de la industria tecnológica, la quiebra del Silicon Valley Bank, que se ha hecho eco en todo el mundo, y luego ahora, ayer justo, el First Republic Bank cayendo un 60%, y como eso, ¿por qué? Pues porque al final estos sistemas, discúlpenme que voy a poner esto en silencio, al final estos sistemas no están prediciendo, únicamente actúan en relación a lo que está ocurriendo en el momento. Y muy poca gente lo sabe, pero fueron los sistemas algorítmicos cuando la quiebra de Lehman Brothers, los que más dinero perdieron fueron los fondos algorítmicos, porque estaban programados a que si algún activo del mercado de su portfolio bajaba más de un 20%, compraran. Y si bajaba otro 20%, recompraran. Y hacían lo que se llama una martingala, ¿no? Una recompra, ese casino donde si no sale el rojo doblo hasta que salga el rojo, ¿no? Pues al final eso es lo que ocurre con los sistemas algorítmicos. ¿Qué hubiera pasado en ese sentido? Y de hecho nosotros lo vivimos en nuestras compañías. Si un activo cae un 20% y no lo hemos predecido, la inteligencia artificial no va a actuar, va a coger la información, va a analizar qué es lo que está ocurriendo, como haría un analista, solo que millones de veces más rápido, y va a tomar acción a lo mejor largo o a lo mejor corto en función del razonamiento que tenga de por qué un activo ha caído. O a lo mejor ni siquiera comprarlo porque la predicción del activo es que pase pues como una Bengoa que sobre los libros tenía una situación solvente y sólida, pero luego realmente había algo que no estábamos entendiendo ninguno y por lo tanto la inteligencia artificial no lo entendería, no actuaría. El no dejarse llevar por los sentimientos es otra de los grandes errores de la economía, ¿no? Lo que llamamos el FOMO. Todo el mundo entra en una industria, yo tengo que entrar también para poder estar con ello. Entonces, al final, que por concluir a todo esto, foco, crear herramientas de inteligencia artificial que ayuden a la industria española a identificar estas small caps, estas pequeñas empresas que los analistas no tienen capacidad para entrar, y para eso se tiene que generar una base de datos, que es una de las grandes propuestas que hago siempre, una base de datos a la que cualquier empresa, ya sea una empresa que facture 100.000 euros o 100 millones, se adhiera, pueda publicar sus resultados y mediante estos sistemas de análisis podamos acceder a estos mercados o a estas empresas como una herramienta que simplemente saque una señal y diga, oye, esta empresa tiene sentido porque la economía funciona bien en relación a la actividad y a los resultados de esta compañía. Y bueno, podría estar un rato más, pero creo que el moderador me está pidiendo que termine. Si podéis, hasta las 2:30. Pues entonces queremos y podemos. Gracias. Queda Manuel hablar sobre energía. Sí, por favor. Bueno, voy ganando tiempo porque tengo menos 5 minutos. Me encanta. Me voy a poner corto, que me ha dicho Lola que es muy bueno ponerse corto, por lo menos de España.
Pues nada, muchas gracias, Aldo, por la invitación. Mi amigo Aldo, es un placer estar con todos vosotros y con compañeros de este nivel en el panel. Voy a hablar de energía, que es de lo que sé un poquito. Un poco de entorno para a ver si soy capaz de responder a las preguntas de actualidad que tenemos en el mundo este, y luego unas recomendaciones para Europa y para España en este desafío que tenemos aquí. Como veis, aquí tenemos el calentamiento del planeta y los 4 escenarios que manejamos la comunidad científica, la comunidad de la energía y los inversores como Lola. Entonces, como veis, el primer escenario son los compromisos que estamos aplicando todos los países. El segundo es las políticas que hemos anunciado pero que no estamos aplicando. El tercero le creó la ONU en la desesperación y es emisiones netas en el 2070, y el cuarto ya, que es todo el paradigma que tenemos ahora, que es el famoso net cero en el 2050, que es el que se rige toda la ESG, toda la bolsa, todas las majors, todo el mundo, que es que en el año 2050 la emisión neta de CO2 en el planeta es 0. Y como veis, ahora mismo, si tuviéramos que decir algo, estaríamos entre los 2 escenarios de arriba. Estamos calentando por encima de 2 grados y negacionistas incluidos en la opinión, porque todo el mundo tiene derecho, tenemos un problema. Un gran desafío de manera positiva. Esto es otra manera de ver el problema, y como veis, con lo que estamos haciendo ahora, la energía emisora, la fósil, sigue igual, es el escenario izquierdo, o sea, políticas en aplicación, y lo único que hacemos es que con la no fósil cubrimos los crecimientos de la energía. Solamente con el aspiracional empezamos a reducir, y por supuesto el net cero, que está hecho de abajo a arriba, no lo olvidemos, cero, y qué hay que hacer para arriba, o sea, está hecho bottom up, es donde de verdad hacemos la revolución. Esto es la realidad del asunto, ya Eduardo lo ha tratado, y esto es la verdad. O sea, no es igual Mónaco que España, es la emisión de CO2 por persona. El tamaño del círculo es el valor absoluto de la emisión. Bueno, aquí el que emite de verdad es China y Estados Unidos. Y per cápita, veis, el señor que más emite toneladas por habitante es Estados Unidos. Luego va Rusia, luego va China, luego van nuestros amigos de Oriente Medio, todos los productores de hidrocarburos que tiran a la atmósfera lo que les da la gana, luego la vieja Europa, Asia-Pacífico sin China, América del Sur y Central, India y África existe, ahí abajo. La vieja Europa se gasta lo que no tiene, porque esto es el aspiracional, y en el 2030, como ves, seguimos emitiendo por persona, después de habernos casi quebrado, más que todo casi del resto del mundo. Esto es un problema de todos, pero sobre todo de un club, que es el club de la derecha. Estamos de acuerdo que Europa emite exactamente el 6% del CO2 mundial. Y como veis, Estados Unidos hace un gran esfuerzo basado en toda su potencia y mejora mucho per cápita, y en el 2030, con lo que hay en marcha, y la energía es un sector de luces muy, muy, muy largas, una nuclear se hace para 70 años, un embalse para 100 años y una línea eléctrica para 80 años, como veis, esto bastante fijo. Y aquí tenéis la realidad, o sea, con qué cara se pide a África que cambie su modo de vivir, cuando entre África y India hay 800 millones de personas que no tienen energía firme en su casa. O sea, a ver, a la izquierda de Europa creo que esfuerzos pocos. Esto es simplemente un detalle de la resiliencia del fósil. Tenéis los vehículos, como los que tenemos nosotros a la izquierda, y a la derecha el uso en petroquímica. Toda esta sala es puro petróleo, todo. Mi mando, esto, todo es puro petróleo, todo. Todos los aparatos de la inteligencia artificial, todo es petróleo. Entonces, como veis, en vehículos, aun suponiendo el 20% de vehículos mundiales, hoy la tasa de vehículos eléctricos es el 0,6%, 20%, tenéis ahí en el eje de la derecha, seguimos en el net cero, más de 10 millones de barriles diarios de petróleo. Y en la petroquímica, da igual el escenario, hasta en el net cero, que es inventado, es bottom up, y con 30% de reciclaje de plásticos, seguimos, el petróleo ni se entera. O sea, digamos que es muy resiliente el uso en nuestra manera de vivir de los fósiles. Y esto es otro tema para todo el mundo, para inversores y para todo. Tenéis a la izquierda en qué usamos los minerales especiales, la nueva energía, en hidrógeno, en baterías,
en redes, en solar, hasta las nucleares, y a la derecha los minerales que tenemos que utilizar estas nuevas energías. Aquí lo que importa es el múltiplo. O sea, la demanda de estos minerales se da por 4, por 5 y por 6. O sea, de verdad, dependeremos menos de importar petróleo, gas y carbón, pero seguiremos dependiendo muchísimo de importar litio, níquel, cobre. Y no está en Alemania, en Francia y en Italia, está en África, está en Rusia, está en China. O sea, cambiaremos la dependencia de los hidrocarburos por la dependencia de los minerales que nos hacen falta para las nuevas energías. Y esto es el único parámetro que se ha cumplido del net cero. Llega la pandemia, baja la demanda y las empresas toman decisiones en calientes, reducen la oferta de energía. Pero ¿cuál es el problema? Cuando tú cierras una mina, la cierras forever. Cuando tú cierras un pozo de petróleo en aguas profundas, le cierras forever. Y dice, oye, que estamos recuperándonos el 21. Y dice, ya, pero es que la comunidad financiera me ha dicho que no invierta más en fósil, que estoy a múltiplo 3 y todos los de al lado están a múltiplo 28. Entonces dice, oye, mira, pues yo hago P por Q, precio por cantidad, pues ganan lo mismo con más precio y menos cantidad. Y lógicamente, como veis, la inversión en E&P, en el precio de producción de oil y gas, está a nivel de lo que pide el net cero, que está inventado. O sea que de verdad se ha restringido la oferta. ¿Por qué? Porque todos somos muy guays y no queremos invertir en una empresa donde la inversión en tecnología emisora, el CAPEX, sea mayor que no sé cuántos. Con lo cual, oye, las petroleras, las carboneras lo tienen muy claro. Todo petróleo por encima de tal no se saca ni se invierte. Y dices, pero no pasa nada, porque hemos invertido en nuevas energías. Pues no. Por riesgo, por lo que sea, está bastante estable. Entonces, ¿qué pasa? Hemos restringido ofertas de fósil y no hemos ido a los valores que deberíamos haber ido en energías limpias. Y luego otro tema que hay que pinchar, que no es que la destrucción de empleo. A la izquierda tenéis el empleo destruidos en fósiles y a la derecha la creación. Es súper intensivo en empleos las nuevas energías. O sea que de esto no va el asunto. Y ahora con esto espero poder responderos a estas preguntas. Crisis de oferta, precios y conflicto de Ucrania. Creo que con la de la inversión está vista. Está el equilibrio hecho, con precios más o menos estables. Llega la pandemia, baja la demanda, ajustamos oferta, llega la recuperación y la oferta no está porque parámetros ESG, cartitas de BlackRock diciendo que no hay que invertir en empresas que tengan más de no sé cuánto de CAPEX en emisoras, pues lógicamente se restringe la oferta y aparece un nuevo precio de equilibrio alto. Y de repente decimos, no, es que tampoco queremos oferta de Rusia. Claro, un nuevo equilibrio a un precio, energía, luces largas. Entonces bajamos a lo de abajo. Medio ambiente, precios de suministro. Claro, es que lo que hemos olvidado. Si no vale cualquier precio, si destrozas el planeta, si no vale cuidar el planeta a un precio que no podemos pagarnos, hombre, tampoco vale no tener ningún tema de seguridad de suministro. Lo que no vale que los señores alemanes, en el 2014, con Crimea invadida, se olviden del tema, doblen la apuesta por el Nord Stream, con Crimea invadida en el 2014. ¿Por qué? Porque ese tubo les llevaba el doble en invierno que en verano y a un precio de récord del mundo, 6,5% Brent. Claro, ¿cómo van a diversificar si tenían allí una fuente para su industria cojonuda? ¿Qué pasa? Claro, el que diversifica, la cara de tonto. Claro, porque dice, oye, yo pongo GNL, molesto las costas, lo pago más caro y encima me someto al cártel de Qatar, de Nigeria, de Omán. Pero claro, hombre, es que a largo plazo hay que diversificar. Lola no pone todo en la misma cesta, por muy lista que sea, porque es que nadie sabe el futuro. Entonces, claro, el tema es que la seguridad de suministro también importa. Y ahora resulta que a cualquier precio cortamos a Rusia. Pues no es a cualquier precio, porque el GNL de Rusia, el licuado, se ha cumplido al 100%, pero bueno, el tubo. Entonces, claro, no olvidemos que un sector que opera a luces largas, a decisiones de 50, 100 años, no se puede olvidar el equilibrio entre medio ambiente, precio y seguridad de suministro. A cualquier precio no se hacen las cosas y sin ninguna seguridad de suministro no se deben hacer las cosas en energía. Y vamos a la soberanía energética, europea o nacional. No nos engañemos, la soberanía energética es nacional. O sea, a ver, Francia, cuando decide nucleares forever,
no está pensando en el resto de Europa. La izquierda y la derecha de Francia jamás ha cuestionado su apuesta por la energía nuclear. Cuando Alemania cierra las nucleares e importa energía nuclear de Francia, que está a 50 kilómetros de la frontera, no está pensando en nosotros. El último episodio que ha habido de esto es en octubre del 22. Hubo cierta tensión y se estuvo cerca, hombre, cerca, pero se estuvo cerca del blackout, del apagón. ¿Sabéis cuánta energía eléctrica pasó de Francia a España? 0. Y de España a Francia, 0. Saltó la interconexión. Yo no quiero que Francia me provoque un apagón. No quiero que España me provoque un apagón. Y la soberanía es nacional. O sea, que y es un problema que tenemos. O sea, miramos a Biden con su ira para todos los estados, con la ley antiinflación, pues con envidia, pero aquí estamos prisioneros. O sea, ahora mismo Europa no puede hacer eso porque todas las ayudas que recibe España, Francia, tal energía son todas ilegales. El debate de energía nuclear y energía renovable es un falso debate, pero un falso debate. O sea, Francia, cuando decide hacer nucleares al 70% forever, no está pensando que no quiera renovables. Además, Macron hace todas las renovables que puede, pero su seguridad energética lo garantiza con las nucleares. Pero vamos, es que no hay ni duda. Cuando Alemania cierra las nucleares, no está pensando en mejorar renovables, está pensando en su sociopolítica de territorio. La nuclear, la que de verdad se puede comparar, es la que va a poner Reino Unido el año que viene en marcha. 105 libras por megavatio hora. Más o menos 4 veces lo que cuesta la solar, 3 veces la eólica terrestre y más o menos empata con la eólica marina. En coste, quedaros con eso. Claro, pero ese debate, oye, esto lo hizo Cameron. Oye, decidió por 30 años garantizar esa central. Pero porque la energía nuclear, ¿qué pasa? Que siempre hay dinero público. Una inversión que tiene una madurez entre 15 y 20 años y son 2.000 millones, la anuncia una empresa y desaparece en bolsa. Siempre hay energía nuclear, no emite CO2, los residuos duran 10.000 años y hay dinero público detrás. Pero producir nuclear con el uranio vale 6 euros megavatio hora, no vale nada. El OPE es 25 y el resto son impuestos. Dice, no, la energía nuclear vale 50. Sí, por favor, pero no hagamos trampa en el solitario. La mitad impuestos, la mitad gastos operativos. O sea, es verdad que el CAPES ahora mismo pues te saca del mercado. Entonces es una apuesta de soberanía, pero no es un debate. Renovables todas las que podamos. Ahora, si no está solucionada la intermitencia de las renovables, baterías, almacenamientos, ¿se deben cerrar las nucleares en marcha que trabajan a 25 euros? Ese es el debate. Mientras que no esté solucionado el tema de la intermitencia. Y luego mercados y regulación. A ver, esto es otra falacia que se discute. Yo quiero que me regulen menos. A ver, en Francia, EDF, el señor Macron la ha nacionalizado y el 75% de su energía lo pone el precio a dedo el ministro de Industria y Energía cada año. En Italia ha cambiado el gobierno y han cambiado o han confirmado a los jefes de Enel y de Eni. Las dos primeras empresas energéticas de Italia y 2 de las mayores del mundo son control público. En Alemania, la mayorista, Uniper, es 100% del gobierno alemán. ¿De qué estamos hablando? Hay mayor regulación que control público de los precios y de las empresas. Por eso, la energía necesita regulación. Ahora, ¿qué regulación? La mejor. Pero, por favor, no entremos en falsos debates. A un señor le dieron el Nobel a Coase por demostrar que es mejor regular un oligopolio que romperle, porque los costes de ruptura no tenían ganancias de eficiencia de la competencia. Y acabo con las conclusiones. Aquí tenemos la foto de las energías finales mundiales en el año 2050. Primero, ¿qué llama la atención? La fuente es McKinsey. ¿Qué llama la atención? La eficiencia que necesitamos para seguir vivos. Pasamos de 7 unidades de energía por PIB a 3. O sea, primero el wishful thinking, que es vamos a ser muy eficientes. Esto es una mezcla de escenario de los dos primeros que puse. O sea, lo que está en marcha y lo que nos gustaría hacer, muy lejos del net cero. Como veis, la electricidad tiene un máximo. O sea, no se puede electrificar todo. El transporte de alta distancia, el hidrógeno, por ejemplo, es 3 veces de densidad energética menos que el queroseno. Luego, no hay más remedio que si quieres hacer un avión de hidrógeno que licuarlo. El hidrógeno licúa a menos 260. Acordaros los líos que había en el COVID, porque la vacuna tiene que estar a menos 40 en cadena de frío. O sea, esto está a menos 260. O sea, imaginaros ir a Londres y decir, ¿en hidrógeno o en bioqueroseno? Por favor, yo primero en bioqueroseno, antes de probar esto. O sea que el 40% puede ser electricidad y el resto será carbón, petróleo y gas, todo lo que no sea biocombustibles e hidrógeno.
¿Cuál es el desafío de Europa en esta foto? El desafío de Europa en esta foto es bajar el fósil, el uso de carbón, oil y gas natural, sin perder competitividad, clarísimamente. Acordaros la tercera transparencia. ¿Y cuál es el desafío de España, de verdad? Estamos de acuerdo, Aldo ha dicho, Eduardo, oye, las condiciones tenemos en España maravillosas, sol, viento, agua, todo eso es verdad, todo eso es verdad. Tenemos que desarrollar los almacenamientos, digamos, para que esa intermitencia de energía se vaya. Pero claro, ¿cuál es el reto de España? Oye, aprovechar eso de verdad para que nuestro PIB industrial, que ahora mismo es raquítico, pegado al 10%, hombre, no es la gran Alemania con 23, pero por lo menos se pega al 20%. Es hacer esta transición energética, pero ganando algo, que nunca ganamos. Y por favor, que el PIB industrial esté más cerca de 20 que de 10, como está ahora. ¿Y de qué depende eso? De un solo factor, de nosotros, de las personas. Formación, talento y muchas ganas. Este es el desafío de España en la transición. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Como Aldo nos ha dado más tiempo, gracias Aldo, pero querría muy brevemente terminar con 4 mensajes. No he hablado por prisa de defensa, solo una cosa en defensa. Estamos inundados por el populismo, pero la defensa no es un gasto alternativo. Si a la gente se le pregunta, a la gente, ¿quiere usted un hospital o un carro de combate? La respuesta es obvia. Todo el mundo quiere que se haga un hospital o una escuela. Pero no es alternativo. Igual que si a una persona individual se le dice, ¿qué quiere usted? ¿Comprarse un coche nuevo, pasar el verano en las Seychelles o tomarse esta pastilla para el corazón? Pues nadie querrá, si no se le dice que tiene que tomar la pastilla para el corazón. La defensa no es una alternativa, es la base para todo lo demás. Dicho esto, Europa lleva desde el final de la Segunda Guerra Mundial habiendo cedido la defensa a los americanos. Luego nos quejamos de que mandan, pero es que les hemos dejado la base en sus manos. Segundo mensaje, esta es una encuesta que se hizo en 7 países de la Unión Europea hace 10 o 15 años. Y se les preguntó, díganme ustedes qué país es aquel que reúne las siguientes condiciones. Primera condición, unas empresas de ese país están haciendo el tren de alta velocidad entre la Meca y Medina. Segunda condición, unas empresas de ese país están haciendo el segundo canal de Panamá. Tercera condición, una empresa de ese país está construyendo el 40% de los sistemas de control de tráfico aéreo. Cuarta condición, una empresa de ese país tiene más de 7.000 tiendas retail en todo el mundo. Quinta condición, ese país es el récord del mundo en trasplante y donación de órganos. Estas 5 preguntas se hicieron en 7 países europeos, no en España. Las respuestas fueron, un 50% ese país es Alemania, un 20% ese país es el Reino Unido, un 20% ese país es Francia y un 10% contestó ese país es España. Se cogió la encuesta, se la puso un lacito y se hizo aquí. ¿Saben ustedes cuánta gente dijo ese país es España? El 3%. Yo creo que lo que quiere decir es que debemos ser conscientes de que estamos acomplejados y no queremos reconocer los méritos de nuestros compatriotas. Tercero, muchas gracias porque por primera vez, que soy de letras, he aprendido la diferencia entre algoritmo e inteligencia artificial, porque eso de que uno sirve para una situación estática y el otro se va dando cuenta de las variaciones. Muchas gracias. Cuarto, habría que decir, eso que tú has dicho aquí, habría que decirlo, Aldo, con mayor altavoz. Estamos literalmente, diciéndolo suave, piedras contra nuestro propio tejado, diciéndolo menos suave, pegándonos tiros en el pie. A ver si ponemos... Y último comentario, antes de si alguien quiere de la mesa o de ustedes, enhorabuena, Aldo, por hacer esto de Congreso Nacional de la Sociedad Civil. Yo creo que, a ver, he dicho al principio el populismo. Las sociedades funcionan
con minorías dirigentes. Le pasa a las sociedades de hormigas, a las sociedades de abejas y a las sociedades humanas. Cuando decimos que mande el mayor número posible, nos equivocamos. Piensen ustedes, si en su próximo viaje en avión quieren que lo pilote el elegido por el pasaje o quieren que lo pilote un señor que tenga 10.000 horas de vuelo. Pues aquí pasa lo mismo. Yo creo que debemos respetar el sufragio universal, solo faltaría, pero la competencia, que hagan las cosas los que sepan hacerlas. Y me parece que en España llevamos una época en que no se pide que las cosas las hagan los que los puedan hacer. He terminado los mensajes. Si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta o alguien de la mesa, es el momento que nos ha dado Aldo unos minutos de más. El principio democrático, me ha gustado mucho eso, ¿eh? El principio de la democracia de Demócrates. Sí, claro, son los que más. Aparte de daros la enhorabuena porque ha sido una mesa espectacular. Espectacular. Lola, con todo lo que tú has contado, bueno, César Alierta y yo, que fuimos presidentes del Instituto de Analistas Financieros, nos creíamos alguien hasta que nos ha sucedido lo venezolano, como habéis podido comprobar. Lola, ¿por qué con todo lo que tú has contado no somos capaces de generar confianza para que venga la inversión masivamente a España? Tú nos has hecho la pregunta, pero yo te la devuelvo a ti. Perdón, creo que se me ha oído. Yo no, es por lo que decía Eduardo, ¿no? No confiamos en nuestro propio país. O sea, yo cuando veo a los jóvenes que se atreven a invertir, prefieren invertir en Estados Unidos, incluso en Asia, en China, que invertir en España. Oye, en España hay muchas empresas las que puedes generar valor. Ves las valoraciones tan atractivas y nada, nos comparan con Estados Unidos, por ejemplo, en el sistema financiero, pero es que no tiene nada que ver. Tenemos otra regulación y otra supervisión. No lo sé, pero no, porque la confianza... ¿Se tiene o no se tiene? Se tiene que sigan generando beneficios, ¿no? Es tiempo, ¿no? Que generemos beneficios todas las empresas, seriedad, que hagan las cosas que las tiene que hacer. Y tiempo, ¿no? Y tiempo. Pero desde luego yo creo que no tenemos confianza en nuestro propio país, en nuestro propio sistema financiero, en nuestras empresas. Y por eso cuando llega uno con el talonario, la vendemos. ¡Qué bien! Pero no creías tanto en tu empresa, no creías que ser la mayor internacional. No, bueno, prefiero el dinero y sigo. En España, el problema es que en España trabajamos para vivir. En Estados Unidos se vive para trabajar. En Estados Unidos tienes esa ambición de ir a más y lo disfrutan, ¿no? Aquí pues nos gusta mucho por eso, por todo lo que tenemos, el clima, el buen tiempo, los servicios, ¿no? Pues tenemos menos compromiso con crear imperios, ¿no? O con hacer grandes multinacionales o grandes empresas. No sé si a ti te viene un americano y te paga 10 veces ventas, si venderías tu empresa. Yo, mira, justo más, ya le doy el pie al señor. Yo que a mis 30 años ya he viajado mucho y creo que he representado correctamente a España en las plazas en las que hemos peleado, yo me doy cuenta de una cosa. No estamos correctamente representados. O sea, tú vas a Estados Unidos y la gente conoce a España por la siesta, la feria y ya está, y la fiesta, ¿sabes? Entonces, aquí yo creo que, mira, los franceses, yo siempre pongo el mismo ejemplo, con el vino. El mejor vino del mundo es español, no es francés. Pero el gobierno francés, en los años 40, en el cine americano, se dedicó a regalar y a promocionar películas donde metían botellas de vino francés. Y entonces el cine ha representado el vino francés como el mejor vino del mundo y por eso lo venden más caro. El aceite, el mejor aceite del mundo es de Jaén y sin embargo lo venden los italianos. Entonces, al final, yo lo que creo, y pasa lo mismo con la tecnología, los mejores ingenieros y los mejores tecnólogos del mundo, yo vivo en Dubái, los puestos de consejero delegado de las mayores empresas de Dubái las sustentan españoles. ¿Y por qué esos españoles no están en España? Porque a nivel imagen país, la marca País España no está explotada. Y debemos de ser tanto los empresarios como los gobiernos, sea este, el siguiente y el siguiente, los que ayuden a hacer eso. Yo hay una cosa que a mí me dejó perplejo la primera vez, y Aldo lo sabe porque trabaja mucho con el gobierno chino. El gobierno chino acompaña de la mano a las empresas chinas por Europa. Y las presenta en las mejores plazas y avala el trabajo de sus empresas. Yo no hablo del gobierno actual, ningún gobierno de España nunca ha hecho eso. Entonces, si yo como empresario español tuviera
esa iniciativa de que hubiera un departamento del gobierno que nos ayudara a expandirnos, que nos ayudara a crecer, a tener una mentalidad de progreso, de ambición, de esa ambición que a mí me gusta trasladar siempre. Y atraer capital, porque nos falta el capital. Es o sea, tenemos la tecnología, tenemos el talento, tenemos la empresa, pero nos falta el capital. Pero es que el capital viene después de eso. Cuando tú te sientes orgulloso y demuestras al mundo que lo que hay aquí es lo mejor del mundo, el capital viene. ¿Por qué el capital se ha ido a China? Porque los chinos llevan 30 años haciendo una campaña de promoción de su país y de la demanda tan brutal que tienen, que el capital se sitúa ahí. Yo siempre digo, si hiciéramos las cosas así, yo estoy convencido de que todo el capital europeo, americano, latinoamericano, vendría a España seguro. Creo que el señor quería decir algo. Solo una cosa. La más importante empresa de aceite italiano la han comprado los españoles. Sí. Me alegro entonces. Creo que uno de los fracasos, porque no hay confianza, porque nadie se cree en la transparencia que hay en España. La transparencia, su origen, era ofrecer unos datos objetivos sobre la realidad de España en todos los sectores para dar seguridad jurídica, información básica, por ejemplo, la energía, a los sectores que iban a invertir, porque antes y lo que impulsó fue casualmente Antonio Garrigues, que era el que traía el capital a España. Fracasa la transparencia, la pasiva y la activa, entonces no hay un indicador objetivo que le permita a un fondo de inversión confiar en España, aunque la foto sea tan buena. Creo que por ahí puede ser una explicación. Seguramente. Bueno, yo creo que eso es algo que podríamos decir como colofón de esta mesa. Y es que lo que nos pierde es lo que nos peleamos. Cuando murió el general Gutiérrez Mellado, sacó un periódico una viñeta que se le veía al general con alitas y decía, no os peleéis. Ortega hace 100 años escribió España invertebrada y hablaba de los compartimentos estancos. Cada uno mira para lo suyo, pero nadie mira para el otro. Yo creo que eso se cura con una renta per cápita que ha pasado de $300 a 30.000. Pero toma tiempo. Entonces, creo que tienes razón, habría que dar transparencia, pero la transparencia sin confianza no vale. Tiene que ser que todo el mundo lo dé. ¿Qué nos está pasando? Unos periódicos son portavoces del gobierno. Otros periódicos son portavoces del antigobierno. Oiga, pero de verdad no pueden ustedes llegar a un acuerdo, no sé si sobre Doñana o lo que sea. De manera, Aldo, yo diría en esta mesa, hay que pactar. Señores de la economía y señores de la política, pacten ustedes. La única manera de progresar es pactando, ¿no? Yo espero que una de las conclusiones de este Congreso sea que este país que afronta un año electoral superlativo sea capaz de poner el gobierno de la nación en manos de un gobierno de concentración nacional. Ojalá. Que ya va siendo hora. Total. Muy bien. Muchas Pues gracias. me parece que hemos llegado bien a la hora. Gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias. Oye, me ha encantado tu